Era una historia de sexo, de peligro, de personas famosas. Y era un misterio. Un icono de la moda que llevaba una vida de excesos. Gianni Versace era realmente el rey del South Beach. Nadie tenía tanto dinero en South Beach. Un despiadado asesino que huye de la justicia. Ese asesinato fue cometido por un psicópata. Haría cualquier cosa para ser rico y famoso. La caza al hombre de mayor alcance en la historia de Estados Unidos. Varios centenares de inspectores trabajaron en el caso. Fue un esfuerzo a nivel nacional. Era como si le dijera al mundo, atrapadme si podéis. Y nadie podía. Un asesino ansioso de saltar a la fama que llevaba rumbo de colisión con el icono más destacado del mundo de la moda. Esta noche en Poder, Privilegio y Justicia. Crímenes imperfectos, ricos y famosos, diseños mortales. Milán, Italia. Un mundo de glamour y fantasía al más alto nivel. En 1997, Gianni Versace ocupa el trono del mundo de la moda. En todas las revistas habían anuncios de Gianni. Gastaban $50 millones al año en publicidad, sus libros, sus amigos famosos y sus extraordinarios vestidos. Los provocativos diseños de Versace aunaban un exquisito sentido artístico con el atractivo sexual más explícito. Era el diseñador favorito tanto para las estrellas del rock como para las familias reales, y sus espectaculares desfiles eran acontecimientos imprescindibles. La gente que acudía a los desfiles se volvía loca. También era todo muy teatral. Las luces, la música, el ambiente, todo era perfecto. Versace poseía casas en Milán, el lago de Como y Nueva York. Pero en cuanto al lujo más extravagante, ninguna podía compararse con su mansión de South Beach, la Casa Casuarina. La casa de Gianni Versace recordaba la residencia de un emperador romano, con sus mosaicos, sus azulejos, los muebles, la piscina. Era literalmente como entrar en unos baños romanos. La sensación que producía era increíblemente decadente. Le encantaba regresar allí después de los desfiles más importantes, después de toda la tensión, el estrés de un importante desfile de moda. Volaba a Miami y se pasaba unos días tumbado al sol. Le gustaba Miami, le gustaba ir allí. Es que todo el mundo le conocía, siempre le saludaban. Buenos días, señor Versace. Hola, buenos días. ¿Qué tal está usted? Bien, bien. La mañana del 15 de julio, Gianni se levantó temprano. Hizo lo que solía hacer cuando estaba en Miami. Hacia las 8:15, 8:30 salió de su casa y se fue paseando por Ocean Drive hasta el News Café. Tras leer el periódico con su capuchino matutino, Versace volvió a casa andando y abrió la maciza verja de hierro de su mansión, completamente ajeno al hombre apostado entre las sombras. Al parecer, las revistas de moda habían publicado el itinerario habitual de Versace y él estaba esperándole. El hombre en las sombras era Andrew Cunanan, de 27 años. Para sus amigos era un carismático juerguista, pero bajo la superficie se había ido desarrollando una peligrosa personalidad. Andrew Philip Cunanan había nacido en 1968 en un barrio obrero de San Diego. Su madre, Mary Ann, era hija de inmigrantes sicilianos. Su padre filipino, Pete, era un oficial de marina que más tarde se convirtió en agente de bolsa. Pete Cunanan siempre había sido muy ambicioso. Quería hacerse rico, ser alguien importante, y transmitió esos valores a Andrew. Que tu aspecto y tu dinero eran mucho más importante que si te ganabas la vida honestamente o tenías buenos valores familiares. Andrew estudió en Bishops, un exclusivo instituto privado en la selecta localidad de La Joya. Creo que para la familia fue un esfuerzo económico muy grande mandarle a estudiar a Bishops, pero hacían todo lo posible para complacerle porque era muy exigente. Aunque abiertamente homosexual desde la adolescencia, Andrew engañaba en cuanto a los demás aspectos de su vida.
Andrew empezó a mentir muy pronto. Quería hacer creer a la gente que su ambiente familiar era muy distinto de la realidad. Tenía una personalidad muy fragmentaria. Era una persona que se apoderaba de elementos varios de las vidas de otra gente y pretendía que eran suyos. Era un maestro de la vaguedad. Te daba suficiente información para tenerte contento y luego se esfumaba. Le encantaba llamar la atención. Le encantaba ser el centro de todo. Pero en su tercer año en Bishops, este anhelo constante le llevó a emprender un peligroso sendero. Hay muchos indicios de que en Bishops Andrew empezó a consumir drogas. Su grupo de amigos estaba bastante relacionado con las drogas y seguramente empezó entonces a frecuentar hombres mayores para conseguir la ropa que quería, etc. Siempre me decía que cuando fuera mayor tendría todo lo mejor que se puede conseguir en la vida. A Andrew tampoco le gustaba trabajar duro. Quería que se lo regalaran todo. Andrew empezó a estudiar en la Universidad de California, en San Diego, pero abandonó los estudios en menos de un año. Cuando le decías, Andrew, ¿por qué lo has hecho? No conseguirás todo lo que quieres si no tienes estudios. Siempre te contestaba bromeando, oh, me buscaré un viejo rico, ya sabes. Es lo único que sabía hacer. Buscarse hombres viejos y muy ricos y conquistarles. Seguramente adulándoles, diciéndoles lo que quisieran oír. Para ello, Cunanan se trasladó a San Francisco y empezó a frecuentar el Castro, el barrio gay de la ciudad. Contaba a menudo enormes embustes sobre su vida fabulosa, sacada casi siempre de las revistas. Desde muy joven empezó a leer la revista Vogue y Vanity Fair, GQ, todas las revistas de ese tipo. En 1990, la Ópera de San Francisco contrató al diseñador de moda italiano Gianni Versace para que creara el vestuario para su producción de Capriccio. Cunanan tendría la oportunidad de conocer a uno de los personajes famosos que solo había visto en aquellas páginas de papel couché. Andrew Cunanan era una persona que vivía literalmente para tener cualquier tipo de contacto, por breve que fuera, con algún famoso. Después de la representación, hubo una fiesta en honor de Versace en un popular local nocturno gay llamado The Colossus. Según dicen, Versace se acercó a Cunanan y le confundió con un joven que había conocido en Italia. Cunanan no le sacó de su error. ¿No te conozco de algo? ¿No fue en Lago di Como? Donde Versace tenía una casa. Andrew contestó, sí, creo que sí, señor. Estaba tan emocionado por haber conocido a Versace. Se fue corriendo a casa de sus amigos en Berkeley y empezó a dar saltos en su cama diciendo, no os podéis imaginar a quién he conocido esta noche. Poco tiempo después de haber conocido a Versace, Andrew volvió a mudarse a San Diego y se convirtió en un puntal de Hillcrest, el barrio gay de la ciudad. En 1993 conoció a un joven oficial de marina llamado Jeff Trail en un bar de la zona. Jeff Trail era un tipo realmente legal. No era un embustero. Totalmente opuesto a Andrew. Cunanan y Trail se hicieron amigos, pero Andrew no reveló nunca a su nuevo amigo íntimo gran parte de su vida. Siempre estuvo funcionando en varios niveles. Empezó a traficar con drogas y sin duda trabajaba como acompañante de hombres. Tenía tanta facilidad de palabra, tanta labia. Era un gran lector y sin duda sabía entretener a los hombres mayores. No cabe duda de que ofrecía sus favores a los viejos. En 1994 le tocó el gordo. Norman Blatchford era un rico empresario cuyo compañero durante 26 años acababa de fallecer. Andrew se dedica a conquistarle y durante el año siguiente cultiva su relación con él. En 1995 se traslada a la residencia del anciano en La Joya. Pronto Andrew tendría todo lo que quería: una lujosa residencia, una mensualidad, ropa cara y un nuevo coche. Cuando me lo encontré al cabo de unos años, le pregunté, ¿has encontrado ya a tu viejo rico? Y me contestó, oh sí, me trata muy bien. Pero a Andrew no le bastaba con un solo hombre. Y cuando conoció a David Matson, un atractivo arquitecto de Minneapolis de 31 años, se enamoró perdidamente de él.
Andrew cortejó a Matson, invitándole sin cesar a restaurantes caros y colmándole de regalos. Contó a mucha gente que David Matson era el amor de su vida, que había encontrado a su hombre y que le adoraba. Pero ni Matson ni Blatchford debían saber de la existencia del otro. Para Andrew era un tormento, porque esa doble vida solo generaba más y más mentiras, porque no podía estar con David Matson y David Matson no lo entendía. Pero todavía había más secretos. Cunanan empezó a aficionarse a la metadona cristal, al sexo duro y al sadomasoquismo. Una vez me dijo: Stacy, no tienes ni idea de lo que soy capaz. Andrew podía saciar sus deseos de sexo y drogas, pero sus ansias de celebridad eran cada vez más voraces. De hecho, estaban a punto de empujarle hacia un rumbo mortal. Gianni había nacido en Calabria, en el sur de Italia. Su madre era modista, tenía un taller de costura, y él ayudaba a su madre. De allí le venía su pasión por la moda. Empezó a convertirse en una estrella en cuanto se marchó de casa y se trasladó a Milán con 24 años. Lanzó su propia empresa en 1978. Su hermano Santo vino a ayudarle con los aspectos empresariales del negocio y Donatella también estaba allí como su brazo derecho. A principios de los 80, Gianni compró un palazzo en el centro neurálgico de la moda de Milán, donde residía y tenía a la vez su taller. La emblemática medusa de Versace daba la bienvenida a todo el mundo que entraba en el palacio. Para Gianni, la medusa representaba la seducción, algo que te infunde temor, pero que a la vez te atrae. La medusa era Versace, por supuesto. A finales de los 80 y principios de los 90, la fama de Versace se disparó. Tuvo un éxito enorme en Estados Unidos y atrajo a toda una legión de ricos y famosos. Era capaz de dar un aspecto increíblemente sexy a las estrellas de rock y a las estrellas de cine. Tenía un talento enorme para envolver a las celebridades. Muchos de los diseños de Gianni estaban inspirados por la vida que llevaba en South Beach, en la casa Casuarina. Para él, Miami era una especie de país de las maravillas, como el de Alicia. Era una fantasía. Rica, pero fantasía al fin y al cabo. Cuando Gianni estaba en Miami, todo el mundo estaba al corriente de sus idas y venidas. Versace había comprado la casa Casuarina en 1992 por $2,9 millones y la había transformado en un palazzo de 1.800 metros cuadrados. Desde sus techos forrados con piel de leopardo hasta su ornamentada piscina de mosaico o su cancha de voleibol de color rosa, todo era... De regreso a la joya, aquel otoño, exige a Blatchford. Matson también se está cansando de las excusas de Cunanan y su comportamiento imprevisible. Poco después de que Blatchford despidiera a Andrew, Matson también rompió con él. Para empeorar todavía más las cosas, el mejor amigo de Cunanan, Jeff Trail, abandona la marina y se instala en Minneapolis, la ciudad de David Manson. Para Cunanan fue un triple golpe. Todos abandonaron a Andrew a la vez. Me lo encontré en una fiesta. Él se me acercó y me dijo que estaba deprimido porque su relación había terminado. En abril, Cunanan se montó una fiesta de despedida para sí mismo y comunicó a sus amigos de Hillcrest que se marchaba definitivamente de San Diego. Obviamente, mintió sobre sus planes inmediatos. Dijo que se iba a San Francisco, pero de hecho, compró un billete solo de ida hacia Minneapolis. David no deseaba la llegada de Andrew. No quería ir a buscarle. Y Jeff tampoco deseaba su llegada. En realidad, nadie quería su presencia. Pero se puso insistente. El viernes 25 de abril de 1997, Cunanan subió al avión de Minneapolis y convenció a David Matson para que fuera a buscarle al aeropuerto. Cunanan pasó por el apartamento de Jeff Trail mientras este se encontraba trabajando y entró mediante una llave que encontró debajo del felpudo. Andrew revolvió todo. Jeff no había contado nunca a nadie dónde escondía su revólver, pero creo que Andrew lo encontró. Cunanan salió del apartamento de Trail y convenció a David Matson para que le dejara pasar la noche en su loft. El domingo 27 de abril, por la noche... Al descubrir que su pistola había desaparecido, Jeff Trail dijo: llave tengo que que encontró recuperar debajo mi del pistola. felpudo.
Hacia las 9:45, Trail se dirigió a toda prisa a casa de Matson. David Matson siempre sacaba a pasear a su perro dálmata justo antes del Cunanan salió del apartamento de Trail y convenció a David Matson Matson para que le dejara pasar la noche en su loft. Me dijeron que se oyeron ruidos de El pelea en el domingo apartamento 27 de abril, David, por la noche, que se oían golpes muy fuertes y alguien gritando palabras. Dijo, tengo que recuperar mi pistola. hacia Luego las se oyó un estruendo 9:45, muy fuerte. Trail se dirigió a toda prisa a casa de Matson. David Matson siempre sacaba a Y pasear a entonces su ya no perro se oyó dálmata nada. justo antes del telediario de las 10. Cuando él salió de su casa, Al faltar a su Jeff trabajo Trail 2 días consecutivos, los colegas Me de David dijeron que se Matson, oyeron ruidos alarmados, de pelea en el pidieron a la apartamento conserje de del Dave. edificio que entrara en su apartamento. Que se oían golpes Al abrir muy la puerta, la fuertes conserje y vio alguien cantidad de gritando sangre y un palabrotas. cadáver envuelto en una alfombra. Llamó a la policía, Luego se que oyó se un presentó estruendo muy rápidamente en el lugar del crimen. Vieron el cadáver envuelto en una alfombra y creyeron que ya no se oyó de David. Pero alguien les dijo que era rubio y no moreno. Al como el faltar a color su del pelo trabajo que 2 días asomaba por un consecutivos, extremo los de la colegas de alfombra. David Matson, alarmados, Cuando pidieron el a la médico conserje forense del desenrolló edificio la que alfombra, entrara en su encontró apartamento. el cuerpo de Jeff Trail Al abrir la puerta, la conserje asesinado por vio cantidad de martillazos sangre en la y un cabeza cadáver y el envuelto torso. en una alfombra. Llamó a la policía, que se presentó rápidamente. Entonces la policía no terminó la investigación Vieron de la el escena cadáver del envuelto crimen. en una alfombra y creyeron que era Cuando el se cuerpo de presentaron David. en el apartamento de Pero David alguien les dijo Matson, que los era policías rubio y no pasaron por moreno alto como el color del pistas. pelo que asomaba por Allí un estaba la extremo maleta de alfombra. Andrew, por ejemplo, con una etiqueta de identificación. Cuando el médico forense Al desenrolló la descubrir que alfombra, el SUV encontró del el cuerpo cuerpo de de Jeff Jeff Trail Trail, brutalmente las asesinado sospechas por iniciales recayeron martillazos sobre en la cabeza y el torso. Fue el primer sospechoso. La policía Entonces la lanzó un policía aviso de no busca y terminó la captura a nivel investigación de la nacional escena contra del David crimen. Matson. Ni siquiera Cuando era se consciente presentaron de en la el presencia de apartamento Andrew de Cunanan David en su Matson, los apartamento policías y de la pasaron por conexión alto de este cantidad con de Jeff pistas. Trail. Allí estaba la maleta de Andrew, El por 3 de ejemplo, mayo, con una Matson etiqueta de quedaría eliminado como identificación. sospechoso Al cuando descubrir dos que el pescadores SUV de encontraron su Matson había cadáver a orillas de un lago. las Las sospechas sospechas iniciales iniciales recayeron sobre él. Fue el Le habían primer disparado un sospechoso. tiro en la espalda y La dos en la policía cabeza lanzó con un una aviso pistola de del busca y calibre captura a 40. nivel nacional contra David Matson. La policía Ni siquiera pensó era que consciente Matson de la había presencia regresado a de casa Andrew poco Cunanan después de en que su Cunanan apartamento matara a y de Jeff la Trail conexión de este y que con su Jeff antiguo Trail. amante le había tenido secuestrado durante El 3 de 2 días. mayo, Matson quedaría eliminado como sospechoso Siempre cuando he dos pensado pescadores que encontraron David su cadáver debió a orillas de un estrujarse lago los al sesos norte para de encontrar la Minneapolis. manera de escapar. Temeroso de Le que habían ese disparado tipo un tiro que en la acababa espalda de y dos matar en la a alguien, cabeza con una le pistola matara del calibre a él 40. también, pero no consiguió escapar. La policía pensó que Matson había regresado a casa poco después de que Cunanan matara a Jeff Trail y que su antiguo registrar amante de le nuevo había el tenido apartamento de secuestrado Matson, durante la la policía policía encontró la maleta negra de Cunanan que contenía Siempre he esposas, pensado ataduras que para las David piernas, debió estrujarse pornografía los sesos para sadomasoquista, encontrar balas la del calibre manera de 40 escapar. y una funda de pistola vacía, Temeroso de pero que ese ningún arma. tipo que acababa de matar a alguien le matara La a policía él había también, entrevistado a pero los no amigos de consiguió Jeff Trail escapar. y todos ellos hablaron de Andrew Cunanan porque sabían de la relación entre David y Andrew y sabían que Andrew Tras venía a registrar de visitarle. nuevo el Por fin, apartamento de Andrew era Matson, un la sospechoso. policía encontró la maleta negra de Cunanan que La línea contenía divisoria esposas, entre la fama y ataduras la para mala las fama piernas, es muy pornografía fina. sadomasoquista, Aunque fuera de una balas forma del calibre perversa, 40 y Cunanan una funda de pistola había vacía, conseguido pero lo que ningún quería, arma. que le conocieran en todo el país y como cualquier La policía celebridad que se había preciara entrevistado a los sabía amigos cómo de Jeff mantener las Trail y todos distancias. ellos hablaron de Andrew Cunanan porque sabían de la relación A entre mediados de David los y 90, Andrew, Gianni y Versace sabían que había Andrew extendido venía a su imperio. visitarle. Por fin Andrew era un sospechoso. La medusa de Versace lo adornaba ahora todo, La desde línea complementos divisoria hasta entre la muebles y fama y la mala artículos para el fama hogar. es muy fina. Pero la Aunque alta fuera de una costura forma seguía siendo el perversa, cometido básico Cunanan del diseñador. había conseguido lo Y que en quería, que 1994, le conocieran un en traje todo el país y extraordinario como cautivó la cualquier atención celebridad del que se mundo entero. preciara sabía cómo mantener las distancias. El momento en que Elizabeth Harley llegó al estreno de A una mediados de los película 90, vestida Gianni con el Versace traje de había extendido su imperdibles de imperio. Versace, el mundo entero La medusa de enloqueció y Versace lo adornaba se ahora hizo todo, famoso desde a nivel complementos hasta mundial. muebles y artículos para el hogar. El traje contribuyó a lanzar la carrera de Harley, y el nombre de Versace empezó a estar en boca de todos. Y en 1994 Fue un un traje invento muy extraordinario brillante, cautivó la muy atención del llamativo y mundo por entero. supuesto aquel traje de imperdible realzaba el momento en que Elizabeth Harley llegó al estreno de una película vestida con el sentido de la oportunidad, estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado y Versace preparado para asombrar al mundo con su extraordinario talento. El traje contribuyó a lanzar la carrera de Harley y el nombre de Versace empezó a estar en boca de todos. 4 de mayo de Fue un invento 1997. muy brillante, muy En un llamativo y barrio por residencial supuesto de aquel Chicago, traje al de regresar de un imperdible viaje de realzaba negocios, el fabuloso Marilyn cuerpo Miglen de se Liz encontró su Harley elegante con sus casa curvas. revuelta. Gianni tenía un enorme Además, su sentido marido, de el la varón y oportunidad, empresario estaba en el inmobiliario lugar Lee Miglen, adecuado en el había momento desaparecido. adecuado, preparado para Cuando la asombrar al policía mundo registró el con su garaje, encontraron extraordinario el cadáver de talento. Lee Miglen metido bajo su SUV.
Tenía la 4 de mayo cabeza de totalmente envuelta en 1997. cinta adhesiva, En un barrio excepto por la residencial de nariz y la Chicago, coronilla. al regresar de un viaje Y de le habían negocios, asestado más de Marilyn 50 Miglen golpes se en la encontró cabeza, su elegante casa que estaba revuelta. medio desprendida del Además, cuerpo su con una marido, el sierra de varón y podar. empresario Era inmobiliario Lee horrible. Miglin, Era había mucho peor de desaparecido. lo que nadie pueda imaginar. Cuando la policía registró el garaje, encontraron La el policía cadáver estaba de Lee perpleja. Miglin metido bajo El asesino su se había SUV. afeitado y había dejado pelos en el lavabo. Aparentemente Tenía la también cabeza había comido en la totalmente casa. envuelta en cinta adhesiva. Faltaban el excepto Lexus por de la Miglin nariz y la unos coronilla. $2.000 en metálico Y y le en habían monedas de asestado oro. más de 50 golpes en la cabeza, que estaba medio desprendida del cuerpo 3 con una días más sierra de tarde, podar. un agente de policía Era observó horrible. varias multas Era de mucho peor aparcamiento de lo en que el nadie parabrisas pueda de un imaginar. SUV rojo cerca de la casa de los Miglin. La policía Cuando estaba comprobó perpleja. el número de matrícula, El asesino se había afeitado y había dejado pelos en el lavabo. Manson. Aparentemente también había comido en la casa. Los investigadores tienen la sensación de que Faltaban Andrew el Lexus de Cunanan Miglin les está y unos invitando a $2.000 jugar al en gato y al metálico y ratón. en monedas de oro. La policía pensó que debía haber alguna conexión. 3 días más tarde, un agente de policía observó varias multas de aparcamiento en el parabrisas de un SUV rojo cerca de la casa de los Miglin. Cuando comprobó el número Un de honesto matrícula, empresario muy descubrió que se conocido trataba del relacionado en la SUV muerte robado con de un David prostituto. Manson. Era un bocado suculento para los Los medios de investigadores tienen comunicación la que sensación de que saltaron sobre Andrew la Cunanan les oportunidad está al invitando a momento. jugar al gato y al ratón. Entonces empezaron las insinuaciones sobre La la doble policía vida pensó de que debía haber alguna conexión y por lo La tanto familia de empezaron a Miglin negó buscar que las este hubiera huellas tenido digitales. alguna relación previa Empezaron con a buscar Cunanan. otras pruebas Y la Andrew policía de volvió a Chicago les dio la convertirse razón. en sospechoso. Pero los rumores no se acallaron. Un honesto empresario Andrew muy Cunanan conocido había cometido relacionado dos en la muerte asesinatos con en un 2 estados prostituto. distintos, por Era lo un que su bocado carrera suculento delictiva para los discurría medios ahora de a nivel comunicación federal. que saltaron sobre la Era un oportunidad al fugitivo de la momento. justicia y el FBI Entonces empezó a empezaron las colaborar en su insinuaciones búsqueda sobre la con el doble vida grupo de él. operativo de fugitivos. La familia de Teníamos Miglin un negó que vehículo este hubiera tenido desaparecido. alguna Lo primero relación que previa hicimos con fue Cunanan. lanzar un boletín Y la para policía de localizarlo. Chicago les dio la razón. El FBI Pero los descubrió rumores que no se el teléfono acallaron. del coche de Miglin Andrew emitía una Cunanan señal había cada vez cometido que dos arrancaba el coche asesinatos en 2 estados distintos, por lo que su carrera Empezaron a delictiva seguir los discurría ahora a nivel movimientos de federal. Andrew Cunanan mediante el teléfono. Era un fugitivo de la justicia. y El 8 de mayo, el empezó a FBI colaborar interceptó en su una búsqueda señal en las con el afueras de grupo Filadelfia. operativo de fugitivos. Empezaban a cerrar el cerco alrededor Teníamos del un asesino. vehículo desaparecido. Su Lo única primero que misión hicimos era fue lanzar un detener a boletín Andrew para Cunanan, y localizarlo. casi lo habían conseguido. El FBI descubrió Pero que el el 9 de 9 de mayo, mayo, un periódico de Chicago señal tuvo cada vez noticia que de que arrancaba el Cunanan coche. llevaba el FBI pegado a los talones. Empezaron a La seguir noticia los se extendió por movimientos todo el de país, Andrew por la Cunanan prensa y la mediante radio. el teléfono móvil. Poco después, la señal El del 8 de teléfono mayo dejó de el FBI FBI interceptó una señal en las afueras de Filadelfia. El sospechoso había escapado por cerrar el cerco alrededor del asesino. Los agentes del Su FBI única estaban misión convencidos era de que detener por a pocos Andrew minutos, Cunanan, quizá y media casi hora, lo no habían habían conseguido detener a un asesino Pero en el serie 9 de para mayo, evitar un que periódico siguiera de matando. Chicago tuvo Si noticia de que Cunanan Cunanan no llevaba hubiera el FBI pegado neutralizado a el los teléfono talones. móvil del La coche, noticia se extendió por creo todo que el por lo país, por menos la prensa y habrían la radio. dado el vehículo. Poco después, la señal del teléfono dejó de emitirse. El sospechoso había escapado por los pelos. Los agentes del FBI estaban convencidos de que por pocos minutos, quizá media hora, no habían conseguido detener a un asesino en serie para evitar que siguiera matando. Si Cunanan no hubiera neutralizado el teléfono móvil del coche, creo que por lo menos habrían dado el vehículo. Yo, ilusionado con la perspectiva, recuerdo que decía: voy a ser rico, rico, rico. Espera y verás. Y hablaba de todos los muebles y obras de arte que iba a comprar. Todo iba de maravilla en su vida. Amaba su trabajo, amaba a su familia, me amaba a mí, amaba a sus amigos, amaba a la gente que trabajaba para él. Sí, era una persona feliz. Mientras tanto, Andrew Cunanan circulaba por el sur de Nueva Jersey, desesperado por deshacerse del Lexus de Lee Miglin. Entró en un cementerio abandonado, avanzó por un aislado camino de tierra y se detuvo al lado de la casita del conserje. William Reese no le vio llegar. Andrew le obligó a arrodillarse, le disparó a bocajarro en la cabeza, como una verdadera ejecución, y se llevó su camioneta. Al ver que su marido no regresaba a casa para cenar, la mujer del conserje Reese llamó a la policía. En la casita del cementerio, los agentes encontraron a Reese muerto y el Lexus de Lee Miglin aparcado cerca del cadáver. No tardaron mucho en darse cuenta de que Cunanan había golpeado de nuevo. Entonces, la persecución de Andrew Cunanan en una camioneta roja arrancó de nuevo. Durante toda su vida, Andrew Cunanan había sido un camaleón social. Una práctica perfecta para un hombre que siempre había deseado no desentonar con su entorno. Siguió escapando a las autoridades aunque le tuvieran bajo sus narices.
El FBI y los miembros de su equipo operativo estaban extraordinariamente frustrados ante la imposibilidad de encontrar a aquel hombre. Los medios de comunicación a nivel nacional saltaron sobre la historia. La orgía asesina de Cunanan se convirtió pronto en noticia de portada. La atención de los medios alentó todavía más su impulso asesino, le hinchó el ego. Era fácil imaginarlo presumiendo. Pero por primera vez en su vida, Cunanan tiene que evitar la luz de los focos. Está solo, volando en dirección sur por la 95, mientras el FBI se devana los sesos para adivinar su siguiente movimiento. Hablaron con todas las personas que sabían que le conocían. Familiares, amigos, conocidos. Y establecieron sistemas para que cualquiera de ellos que tuviera noticias de Andrew les llamara enseguida. Hacia el 11 de mayo, Cunanan llegó en coche a Miami Beach. Miami era el escondrijo perfecto para Andrew, porque South Beach, otra comunidad gay en la que podía moverse fácilmente, es un pueblo turístico donde nadie conoce el pasado de los demás. Es una comunidad transeúnte, la gente va y viene y nadie se extraña de ver a un desconocido. Encajaría perfectamente, su aspecto era hispano y allí nadie repararía en su apariencia. En el extremo norte de Collins Avenue, la arteria principal de Miami Beach, encuentra un lugar donde instalarse: el Hotel Normandy Plaza. La zona alrededor del Normandy Plaza era la cara oscura de South Beach, con cantidad de hoteles de mala muerte, muchos vagabundos en mala racha bebiendo de sus botellas de whisky y pasando días y noche en la playa. Cunanan había encontrado el escondrijo ideal. Aparcó la camioneta, alquiló una habitación e intentó no desentonar con el ambiente. Si no haces nada para llamar la atención de la policía, no tienes motivo alguno para preocuparte. Cunanan estaba ahora perfectamente camuflado en una localidad desbordante de acción y con estrellas como Madonna, Sylvester Stallone y Gianni Versace frecuentando South Beach. La obsesión de Cunanan con el famoseo debió llegar al paroxismo. En el número de junio de 1997 de la revista Vanity Fair aparecía un reportaje fotográfico sobre la opulenta mansión de Versace en South Beach. Me imagino perfectamente a Andrew sentado en su habitación de $39 la noche en el Normandy, hojeando su revista favorita y tratando de planear su siguiente movimiento. En el verano de 1997, Gianni Versace presenta su colección más espectacular hasta la fecha. Toda una línea de alta costura realizada en tejidos metálicos. Toda una línea de alta costura realizada en tejidos metalizados. Las críticas son entusiastas. El desfile de moda de Gianni en París marcó la cúspide de su fama. Fue fantástico verle en la pasarela después del desfile, regodeándose con los aplausos, y era evidente que estaba en lo más alto de su carrera. Tras presentar la colección, Gianni y Antonio volaron a casa Casuarina. Estaba deseando pasar 3 semanas al sol descansando después de todo el estrés. Estaba realmente enamorado de aquel lugar. Es que desprende una energía especial. Tiene un ambiente y un colorido más bien sudamericano. Un colorido cubano. Ese tipo de ambiente. Y estaba la música. La presencia de Versace en Ocean Drive contribuyó a convertir South Beach en una glamurosa meca gay. Había tanta droga, tantos chaperos, tanta gente rara en la zona que se cernía la sensación de que algo malo tenía que pasar. A pocos kilómetros de la mansión de Versace, Andrew Cunanan había entrado en una rutina. Durante el día permanecía en su habitación con revistas de moda y viendo la tele. Por la noche merodeaba por los barrios bajos de Miami buscando dinero para seguir subsistiendo.
Volvió a recurrir a la prostitución. Tras varias semanas en Miami, Cunanan empieza a andar corto de dinero. Se dirige a una casa de empeños y vende las monedas de oro que había robado a Lee Miglin por $190. Extrañamente, no se molesta en ocultar su verdadera identidad. Incluso utilizó su verdadero pasaporte y su verdadero nombre al firmar el recibo. No puedo más que pensar que alguien tan inteligente como Andrew solo lo hizo para provocar a la policía. Pero cuando el prestamista manda el recibo firmado por Cunanan a la policía de Miami Beach, pasa desapercibido entre todo el papeleo. A mediados de junio, Cunanan lleva más de 6 semanas huyendo de la justicia. El FBI incrementa la urgencia de la investigación y Cunanan entra en la lista de los 10 criminales más buscados. Tenemos muchos motivos para creer que ha estado involucrado en 4 homicidios. Con ello se pretendía llamar la atención de la opinión pública, medios de comunicación, agentes de la ley, y esperábamos que eso nos ayudara a atraparle. Pero los habitantes de Miami no tienen ni idea de que Cunanan está entre ellos. La policía emitió varios comunicados avisando de que andaba suelto. Algunos periódicos locales publicaron la noticia de que le andaban buscando, incluso publicaron un retrato robot. Pero nadie iba a cerrar un bar por ese motivo. Un mes más tarde, sin embargo, el 11 de julio, el cajero de una sandwichería reconoció a Cunanan por haberlo visto en la prensa. Alguien le vio y llamó a la policía para decir que había creído verle. Pero cuando la policía llegó, él ya se había ido. Más tarde, aquella misma noche, vuelven a ver a Cunanan por segunda vez. El portero del club nocturno Twist dijo: «Oiga, creo que ese asesino en serie acaba de salir del local. Había tenido esa intuición». Al día siguiente, Cunanan se larga del Normandy sin pagar la cuenta y se esfuma. Reaparece el martes por la mañana, el 15 de julio, en Ocean Drive. Aquel día, Gianni Versace se había levantado temprano. Salió a comprar las revistas, el periódico, como siempre. Y recorrió paseando Ocean Drive. Entró en el News Café, donde le encantaba ir por la mañana. Allí compraba su periódico italiano, el Corriere della Sera, y todas las revistas y diarios a la vista porque le encantaba estar al corriente de la actualidad. Hacia las 8:40, Versace regresa a su mansión. Al otro lado de la calle, Cunanan le está observando. Cuando Versace abre la verja de la casa Casuarina, Cunanan se le acerca por la espalda, saca su pistola del calibre 40 de la mochila y apunta con ella a la cabeza del diseñador. Yo estaba dentro y oí los disparos. Y a partir de aquel momento todo fue una pesadilla. Los compañeros de Versace corrieron a la puerta y le vieron en medio de un charco de sangre, en las escaleras de su mansión, y uno de ellos persiguió a Andrew por el callejón contiguo, pero desapareció. Cuando llegué, se me acercó un agente de uniforme, obviamente muy agitado. Me dijo: ¿sabes quién es? Le contesté: no. Y me dijo: es Gianni Versace. Y entonces tuve un poco la sensación de tierra trágame, porque me di cuenta de que iba a ser uno de aquellos casos que llamábamos APE, que significa emergencia política aguda. Numerosos agentes y funcionarios llegaron enseguida al lugar de los hechos, junto con una multitud de periodistas. Pero con Cunanan todavía suelto, no hay tiempo que perder. Sabíamos por lo menos hacia dónde había huido. Pedí a alguien que investigara en el garaje de la calle 13. La policía encontró su primera pista sólida en el tercer piso del garaje. Un montón de ropa al lado de una camioneta roja. Tras comprobar la matrícula del coche, descubren al cabo de unos minutos que ha sido robado por el hombre más buscado de América. Cuando el FBI llegó al lugar de los hechos, uno de los agentes me preguntó de qué calibre creía que era el arma homicida. Le dije que era una pistola del calibre 40 y con ambos elementos pudimos hacernos una idea bastante clara de quién había sido el asesino. Cunanan había golpeado por quinta vez. Su famosa víctima es conducida a toda prisa al hospital Jackson Memorial. A las 9:21 de la mañana se anuncia el deceso de Gianni Versace. La caza al hombre tras Andrew Cunanan se intensifica de inmediato. Entraron en acción muchos otros policías.
Era obvio que se había puesto toda la carne en el asador, por decirlo de algún modo. En el interior de la camioneta roja, la policía encontró el permiso de conducir de Andrew y su pasaporte. Era obvio que el asesino de Versace quería que el mundo entero conociera su nombre. Bajo los focos del espectáculo mediático, se preparaba para su gran apoteosis final. Casi 12 horas después de que Gianni Versace muriera a tiros, la policía anuncia que el principal sospechoso es Andrew Cunanan. El Departamento de Policía de Miami Beach busca a Andrew Cunanan como principal sospechoso del asesinato de Gianni Versace. La policía de Miami Beach cerró la puerta en las narices de los medios de comunicación porque no tenía experiencia en un acontecimiento de esa magnitud y no sabía que los periodistas hambrientos son como pitbulls rabiosos. Muerden. Al día siguiente del asesinato, la investigación se convierte en la caza al hombre más intensa jamás registrada en Estados Unidos. En el caso trabajaban varios centenares de investigadores. También colaboraba el cuerpo especial del FBI. Interrogaban a todos los conocidos de Cunanan en California. Servían de enlace entre la policía de los demás estados involucrados en todos los homicidios. Incluso estaban en contacto con la policía italiana. El cartel de busca y captura contra Cunanan aparece ahora en todos los bares y cafés de Miami Beach. Su retrato sale en todos los canales de televisión del país. La publicidad brinda a la policía su primera pista importante. El prestamista que había comprado las monedas robadas de Cunanan se dirige a las autoridades. Y el recibo firmado por Cunanan les lleva hasta el hotel Normandy Plaza. Pero no son los primeros en llegar. Un periodista de televisión había conseguido introducirse en la habitación y la había filmado. La prensa dirigía la investigación, la gente llamaba a los medios con alguna información, nosotros a la policía, y ellos se lanzaban tras cualquier pista. Mientras tanto, los hermanos de Versace, Donatella y Santo, llegaron a Miami para incinerar el cuerpo de Gianni. Donatella se llevó sus cenizas de regreso a Milán en una urna cubierta de orquídeas. Muy Versace. Pero Cunanan seguía ilocalizable. Algunos de nosotros pensamos que probablemente se había marchado, que si había conseguido escapar hasta tal punto, no había ningún motivo para dudar de que pudiera seguir escapando. Pero entonces, una semana después del asesinato, el guardián de una casa flotante se da cuenta de que alguien ha entrado y que todo está revuelto en el interior. Suena un disparo. La policía llega en menos de 5 minutos, al igual que los medios de comunicación. Una fuente muy fiable me llamó y me dijo 5250 Collins. La policía creyó que por fin tenían acorralado al asesino. Las tropas de asalto llenan la casa flotante con spray de pimienta con la esperanza de obligarle a salir. Habían acordonado la calle, habían hecho salir a la gente de los barcos, era como una zona de combate. Había tiradores de élite apostados en toda la calle. El asedio se prolonga toda la tarde y las cámaras de televisión no se pierden ni un minuto. Veíamos ondear las cortinas y estábamos absolutamente convencidos de que Cunanan estaba detrás de la ventana. Mientras tanto, en Milán se está desarrollando otro espectáculo mediático. Fue un funeral muy solemne en el Duomo de Milán. Fue un funeral muy distinto de los demás. Las cámaras de televisión filmaron a la princesa Diana sentada en primera fila, al lado del Elton John, y los dos sollozaban apoyándose mutuamente. Fue un momento extraordinario. Incapaz de hacer salir a Cunanan de su escondrijo, la policía no tiene más remedio que entrar a por él. Era obvio que alguien había estado viviendo allí. La tele estaba encendida. Unos cojines del sofá estaban en el suelo, delante de la tele, como una especie de cama. La policía subió al primer piso, pero ni rastro de Cunanan, hasta toparse con una terrible escena. El cuerpo de Cunanan estaba tumbado en la cama. Cerca de su mano estaba la pistola. Al parecer se había puesto el cañón en la boca y había disparado.
Todo indicaba que había muerto al instante. Un suicidio. Hacia las 10:45 de aquella noche, la policía emite un comunicado de prensa. El reino del terror instaurado por Andrew Cunanan ha terminado. Pero quedan tantas preguntas por responder. ¿Por qué había ido a South Beach? ¿Había planeado el asesinato de Versace? Nadie tuvo la oportunidad de preguntar a Andrew por qué lo hizo. Pero si miras hacia atrás, toda su vida, la importancia que tenía para él el hecho de ser alguien, te das cuenta de lo fragmentaria que era su personalidad y de que sería capaz de hacer cualquier cosa para ser rico y famoso. Y todo encaja, tiene una especie de sentido morboso y horrible. El motivo exacto que empujó a Andrew Cunanan a aquella orgía asesina sigue siendo un amargo misterio. Era un pringado que no tenía nada que ofrecer a nadie, que había causado dolor, que había hecho daño. ¿Y todo para qué? ¿Para una historia de asesinato? Toda su vida era repulsiva. Vivía de los demás. Y murió viviendo de los demás y pretendiendo ser lo que no era. Y dejó atrás innumerables familiares y amigos de sus víctimas afectados para siempre. Me gustaría recordar a Gianni como si todavía estuviera vivo, en lugar de pensar que está muerto. Eso es todo. Ojalá pudiera hacer retroceder el tiempo. Tras las verjas de hierro forjado de la casa casuarina, se cultivaba un estilo de vida de excesos y extravagancias que Andrew Cunanan solo podía soñar. Excluido de este mundo, encontró su propia y retorcida versión de la fama, vinculando para siempre su nombre con el recuerdo de Gianni Versace. Dominic Dunne, para la televisión judicial.